Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en este día y desearle que Dios le bendiga grandemente. Soy el pastor Alejandro Varela, el titular de este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Estamos viviendo un tiempo complicado en el mundo y seguramente todos nosotros anhelamos que las cosas mejoren, que hayan cambios. Es por eso que nuestro Dios Todopoderoso nos está haciendo un llamado muy importante. Y en este mes de noviembre, hoy especialmente 20 de noviembre, el Señor nos está haciendo un llamado para que nos inconformemos con nuestro mundo y que nos levantemos en armas en una revolución, en una nueva revolución. Pero no una revolución como la que imaginamos o como la que se vivió hace muchos años aquí en nuestro país. La revolución que el Señor está pidiendo es una revolución espiritual. Una revolución que comienza en nuestro corazón. Creo que está comprobadísimo que ninguno de nosotros podemos hacer nada para cambiar las cosas. Podemos organizar grupos diferentes, podemos hacer levantamientos, podemos hacer marchas, podemos hacer muchas cosas inconformándonos con lo que vivimos y pidiendo y exigiendo cambios. Incluso podemos tomar las armas y levantarnos contra aquello que no nos gusta. Pero comprobadísimo está que nada logra cambios verdaderos y permanentes. Sin embargo, cuando recurrimos a Dios y contamos con el poder del Todopoderoso, no hay imposibles para aquellos que junto con el Señor buscan ese cambio y provocan esa revolución. De esa revolución hemos estado hablando. Una nueva revolución. Una revolución que sí implica que nos levantemos en armas y que nos inconformemos con lo que vivimos, pero que no tiene nada que ver con la violencia ni con la agresión. Más bien, con comenzar una revolución iniciando en nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, que vaya haciendo eco y vaya alcanzando cambios a nivel de la comunidad y, ¿por qué no?, al nivel del mundo. Ya hace muchos siglos alguien hizo eso, nuestro Señor Jesucristo. Cambios que siguen expandiéndose a lo largo de los siglos y que siguen tocando vidas, alcanzando comunidades y cambiando familias. Es por eso que ahora, en este tiempo que nos toca vivir, necesitamos una nueva revolución. Yo quiero pedirle al Señor en este día que este mensaje pueda ser una bendición para usted, pero también un gran desafío. Que si usted ya escuchó los dos mensajes anteriores, haya tomado la decisión de ser un instrumento revolucionario. Que se convierta en un revolucionario o una revolucionaria por Cristo para bendición del mundo. Pero en este día es importante que usted conozca el uniforme de la revolución. Es decir, ¿qué es lo que va a distinguirnos en medio de este mundo como revolucionarios por Cristo? Porque obviamente sí necesitamos un uniforme. Si hay una imagen que nos va a representar y que podrá mostrarle al mundo que somos nosotros los que ya llegamos aquí a trastornar este planeta. Así que voy a pedirle que oremos a Dios y que sea Él con su poderoso Espíritu quien toque nuestras vidas, y si no nos hemos decidido, hoy comencemos a ser revolucionarios por Cristo usando el uniforme de la revolución. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu poderosa presencia. Señor, conoces nuestra vida, conoces nuestro mundo y sabes nuestra inconformidad y nuestro deseo de tener un mundo diferente. Te ruego que hoy tu palabra llegue a nuestras vidas y nos convenza de que podemos hacer esta revolución y que nos convenza de decidir ser parte de ella. Hoy ayúdanos para reconocer y aceptar que hay un uniforme que nos va a distinguir y que cada uno de nosotros necesita portarlo. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y ruego por cada persona que está escuchando este mensaje. Llévale bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con usted en la palabra del Señor y vamos a fundamentar nuestro mensaje en un solo capítulo en la Biblia, en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3. Y no voy a leerlo completo de inicio, pero vamos a irlo leyendo conforme vayamos avanzando en el mensaje. Aquí lo más importante es que usted sea de los inconformes que quiere un cambio para el mundo y que sea uno de los valientes o de las valientes que decida ser un instrumento para ello. Permítame comenzar leyendo en el capítulo 3 los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Mire, obviamente que en una revolución se está formando un ejército, pero el ejército de Jesucristo que busca hacer cambios necesita un uniforme, pero no el uniforme que escojamos, sino un uniforme que venga de Él. Por eso cuando hablamos del uniforme de la revolución, lo primero que necesitamos asegurar en nuestras vidas es que tenemos nuestro uniforme, que ya es nuestro. Asegúrese de haber recibido su uniforme. Aquí en el pasaje podemos darnos cuenta que el Señor hace una aclaración desde el inicio. Sí, pues han resucitado con Cristo. Esta es la clave inicial. Si hemos resucitado con Cristo, porque mire, no podemos ser revolucionarios a favor de la revolución que el Señor quiere hacer en el mundo si primero no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Porque déjeme adelantarle desde este momento que el uniforme que necesitamos para la revolución es una persona, no es una ropa, es Jesucristo. Necesitamos vestirnos de Jesucristo, pero para eso lo primero que tiene que haber sucedido en nuestras vidas es haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando lo hacemos, Él viene a habitar dentro de nosotros. Y Él es el uniforme. La imagen que el mundo verá será a Cristo. Las acciones que verán serán hechas por Cristo a través de nosotros. Por eso le pregunto, ¿usted ya recibió su uniforme? ¿Ya tiene el uniforme de la revolución? Porque obviamente que nosotros somos los escogidos de Dios. Así que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y yo no sé cómo identifique usted el uniforme. Si solamente como un escogido de Dios, si como un cristiano o como un soldado de Jesús. Lo importante y lo cierto es que necesitamos ese uniforme. Muchas personas en el nombre de la religión e incluso en el nombre del Señor Jesús han intentado revoluciones que han dañado a las personas porque así no resultan. No se trata de que vayamos en el nombre de alguien, se trata de que vayamos vestidos de alguien, con Cristo en nuestras vidas. ¿Y sabe usted cuándo se entrega el uniforme a los revolucionarios de Jesús? Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, reconoce que es un pecador, viene a Dios a través de Jesús, reconociendo y creyendo que la muerte de Cristo en la cruz fue el pago necesario para el perdón de sus pecados. Y entonces, no solamente viene buscando el perdón, entrega su vida a los pies de Dios en Jesucristo. Y en ese momento, Jesús, el uniforme de la revolución, viene a habitar dentro de nosotros. Así que la lucha que enfrentamos con el mundo, la lucha que enfrentaremos para revolucionar para bien a nuestro mundo, no la hacemos con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras buenas intenciones, ni con nuestros forzados intentos de cambiar. Si usted entiende entonces, lo que sucede es que morimos al pecado y resucitamos en Cristo a una nueva vida. Y con Cristo en nosotros, guiando, controlando y dirigiendo nuestra vida, nuestro carácter y nuestras acciones, cambiamos nosotros, somos los primeros en cambiar, pero es importantísimo, es indispensable que el uniforme realmente ya sea nuestro, que hayamos recibido al Señor Jesucristo. El Señor nos dice en su palabra, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos buscar una revolución genuina, íntegra, buscando las cosas de arriba? Pero esto solo se logra si hemos resucitado con Cristo. Si hemos recibido en nuestras vidas al Señor Jesucristo como el uniforme de la revolución. Todos aquellos que estén buscando cambio, con agresiones, con actitudes humanas, con egoísmo, buscando su propio beneficio, buscando las cosas de la tierra, no se han puesto el uniforme y esa revolución o ese revolucionario no viene de parte de Dios. Porque el que ha resucitado con Cristo está buscando las cosas de arriba. Está buscando que el reino del Señor se establezca, que haya un cambio
No solamente para nuestra paz personal o familiar, sino para el mundo entero, que es lo que Cristo está deseando. ¿Qué es lo que Dios quiso lograr cuando envió a Jesucristo a morir? Porque Él ama al mundo entero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted ya resucitó con Cristo? ¿Ya tiene el uniforme de la revolución? ¿Ya Cristo está viviendo en usted y está dirigiendo su vida? Usted no solamente es la persona idónea para esta revolución, es un escogido. Es un elegido por Dios para ser parte de este ejército de revolucionarios para un mundo que se está llenando de tinieblas. Pero necesita asegurarse de tener el uniforme de la revolución, haber resucitado con Cristo. Pero me llama mucho la atención la manera tan especial como en el versículo 3 dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado. Nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Capta lo de escondida con Cristo? Es decir, estamos escondidos detrás de Jesús, para Dios. Es decir, que Jesús es el uniforme que se ve. Él está viviendo a través de nosotros y nuestra vida, seguimos vivos, seguimos existiendo, somos nosotros aún, pero escondidos en Cristo Jesús. Este es el uniforme de la revolución, el uniforme que usted y yo necesitamos para hacer verdaderos cambios de la manera correcta en este mundo que vivimos. Así que si usted pudiera, yo quiero invitarle, mírese en un espejo, por así decirlo. Analice su estilo de vida. Observe su carácter, por ejemplo. Observe sus acciones, sus actitudes, su comportamiento en general. Y mi pregunta es, ¿ese carácter, esas acciones, ese comportamiento, están reflejando a Jesucristo? ¿O no se parece en nada a Él? Porque de eso se trata un uniforme, ¿no? Porque en cuanto ven el uniforme, identifican a qué pertenecemos. Si es un uniforme militar, al ejército, si es un uniforme de policía, a las Fuerzas Armadas de la policía, si es un uniforme de secundaria o de cierta secundaria o de cierta preparatoria, inmediatamente nos identifican a quién pertenecemos. El uniforme que llevan los revolucionarios por Cristo es la imagen de Jesús. ¿Cuál es la imagen que usted está reflejando? ¿Cuál es el uniforme que la gente ve en usted y a quién atribuyen que usted pertenece? ¿Con quién o con quiénes lo identifican? El uniforme de la revolución es la imagen de Jesús. Si usted no ha recibido este uniforme, lo único que tiene que hacer es acercarse a Jesús, porque en este momento, mientras yo le estoy hablando, Jesús está ahí donde usted está. ¿Y qué cree que trae en sus manos? Uniformes para la revolución. Su propia imagen, dispuesto a entrar en su vida, a esconderle a usted dentro de su vida y vivirla a través de usted, como el uniforme de la revolución. Si usted ya tiene ese uniforme, si usted ya entregó su vida a Jesucristo, entonces, tal como nos lo dice el Señor, busque las cosas de arriba. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hemos sido elegidos por el Señor Jesús y hemos seguido luchando, pero por nuestros propios intereses, o no hemos luchado prácticamente y hemos permitido que el mundo llegue a estar como está, entonces en este momento comencemos con el uniforme bien puesto a buscar las cosas de arriba, no las que están aquí en este mundo, y logremos que nuestra mirada esté puesta en las cosas del reino de Dios, porque para eso estamos aquí como un ejército revolucionario. El uniforme de la revolución es la persona de Jesús. Asegúrese de que usted ya tiene su uniforme. Asegúrese en este día. Si no lo ha recibido, venga a Jesucristo, pídale perdón y dígale que entre en su vida. Y que comience a vivir a través de usted y que está dispuesto, que está dispuesta a obedecerle en todo lo que diga. Pero usted necesita ya el uniforme de la revolución. Permítame leer ahora la siguiente parte del pasaje, versículos del 5 al 8, Colosenses capítulo 3. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora
dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Mire, aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con el uniforme de la revolución. Si usted ya se aseguró de que tiene el uniforme, hay algo importante que saber. Asegúrese de quitarse el viejo uniforme. Asegúrese de quitarse el viejo uniforme, porque usted no puede ponerse el uniforme de Jesucristo si primero no se despoja del uniforme que lo caracteriza a usted. El Señor dijo que nosotros hemos muerto. Por eso es hacer morir lo terrenal en ustedes. ¿Cuáles son las cosas que nos han caracterizado como seres humanos? Y todas aquellas que hemos arrastrado a lo largo de nuestras vidas. Dice aquí en los versículos del 5 al 7, que son las cosas terrenales en nosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y luego nos aclara dos cosas importantes. Primero, estas cosas provocan que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Yo no sé si usted y yo estamos viviendo en desobediencia, practicando estas cosas y dejando que estas malas pasiones dirijan nuestras vidas. Pero ahí comienza la revolución. Usted puede escucharlo en el primer mensaje de este mes que compartí. Ahí comienza la revolución, cuando cambia nuestro corazón y nos hemos decidido a quitarnos ese uniforme que nos caracteriza: el amargado, el lascivo, el grosero, el mundano. No sé cómo nos identifiquen o cómo se ve a usted mismo o a usted misma. Si usted ha recibido el uniforme de Cristo en su vida, entonces despójese del viejo uniforme. La otra cosa es, dice el verso 7, que en estas cosas anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Sí, sí lo vivimos, así estábamos vestidos, así era nuestro estilo de vida, pero ahora hay una revolución interior que nos ha hecho diferentes, y lo primero que hay que hacer, teniendo el uniforme de Jesús en nuestras vidas, es despojarnos del ser humano que éramos antes. Quitarnos el viejo uniforme. Y también nos da otra pequeña lista: dejen también estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Porque hay algunos llamados cristianos que sí dicen: yo ya no soy un adúltero, ya dejé el alcohol, ya dejé el cigarro, ya no mato a nadie, pensando que esos son los pecados graves que hay que dejar. Pero aquí nos habla de esos pecados que a veces nos permitimos como cristianos. Un cristiano uniformado con el uniforme de la revolución también se despoja de la ira, del enojo, de la malicia que hay en su mente, de la blasfemia, de las palabras deshonestas y de las mentiras. Usted, no solamente asegúrese entonces en este día de tener el uniforme que es Jesús en su vida, como verdadero hijo de Dios, como verdadero escogido o escogida de Dios. Despójese, quítese el viejo uniforme que antes usaba, porque ahora usted es una persona nueva, es una persona diferente, uniformada del Señor Jesucristo. ¿Ya se quitó ese viejo uniforme? ¿Ya dejó la amargura, el enojo, la ira, las malas palabras, las mentiras? ¿Ya dejó también los pecados graves en los que usted estaba atrapado o atrapada antes? Despójese de ese viejo uniforme. Usted y yo morimos desde dentro a todo eso pecaminoso, y entonces también hay que quitarlo de afuera, porque lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que se está reflejando. ¿Siguen habiendo estas cosas en nuestras vidas? Entonces no hemos recibido aún el uniforme de la revolución, no hemos recibido a Jesucristo, y hoy tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decirnos la verdad. No hemos recibido el uniforme, por eso seguimos con el viejo uniforme puesto. Reciba el nuevo uniforme que es Jesús. Y quítese ya el viejo uniforme. Con Cristo en su vida, sí puede quitárselo. No importa si ya luchó antes y dijo, no lo logré. Con Cristo sí se puede. Entonces asegúrese hoy mismo. Renuncie a su vida pasada. Quítese todo eso negativo y pecaminoso que había. Abandónelo de manera definitiva y valiente en el poder del Señor. Quitarse el viejo uniforme es solo el paso que precede a ponernos el nuevo uniforme, el uniforme de la revolución. Porque imagínese que usted quiera ponerse el uniforme del ejército encima del uniforme de la escuela. Qué incómodo sería andar con dos uniformes, ¿verdad que no podría usted funcionar bien? Para poder ponerse un nuevo uniforme, primero hay que quitarse el viejo uniforme.
El uniforme de la revolución, que es Cristo, solo se puede poner cuando nos hemos quitado el viejo uniforme de nuestra vida pasada. Entonces, en segundo lugar, asegúrese de haberse quitado el viejo uniforme. Y la última parte, la importante. Ya tengo el uniforme que es Cristo en mi vida. Ya me despojo del viejo uniforme que era yo mismo. Y ahora lo que sigue es asegurarme de ponerme el nuevo uniforme. Sí, ponérmelo. Versículos del 12 al 14. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Capta entonces la parte importante. Teniendo el uniforme de la revolución, quitándose el viejo uniforme de su vida pasada, lo que sigue es ponerse el nuevo uniforme que es Cristo. No solo se trata de quitarse el viejo. De hecho, de pronto es lo que hacemos. Empezamos a luchar contra los malos hábitos, nos metemos a un centro de rehabilitación y logramos dejar esas cosas malas. Pero si se da cuenta, de pronto son sustituidas por otras que tal vez no sean tan malas, pero que siguen siendo una mala imagen en nuestras vidas. No solo basta quitarnos el viejo uniforme, hay que vestirnos del nuevo hombre. Y es una orden de nuestro general, de aquel que nos está llamando a la revolución, de aquel que nos ha salvado y redimido de nuestra vida pasada para darnos una nueva vida. ¿Cómo es este uniforme que debemos vestirnos? ¿Cómo es Jesús en nuestras vidas? Me encanta que el Señor nos lo declare y aclara de una manera muy, muy específica y sencilla de entender. Dice, vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Como hijos de Dios. Personas que identificamos que aman a Dios, que temen a Dios, que siguen a Dios. Esa es la manera de vestirse de un escogido de Dios. Mírese usted mismo, mírese usted misma. ¿Está vestido, está vestida como un escogido de Dios? La gente que le ve, identifica rápidamente a un escogido de Dios. Ese es el uniforme, es la vida de Jesús en nosotros. Pero sigue diciendo también, no solamente como escogidos de Dios, sino como santos, como diferentes, como apartados, como separados. Es decir, nuestra imagen debería ser totalmente diferente, separada, apartada y limpia con respecto a la de cualquier otra persona, porque así se visten los santos de Dios. Pero no solamente escogidos y santos, también dice, y amados. ¿Cómo se visten los amados? Aquellas personas que se saben amadas, que se sienten amadas, reflejan un estilo de vida diferente. Y nosotros somos los amados de Dios, los hijos amados, las hijas amadas. Vistámonos así. No nos vestimos queriendo llamar la atención. No nos vestimos queriendo manifestar una inconformidad. Cuando somos amados, nos vestimos de una forma que agrada a aquel o aquella persona que nos ama y de la que deseamos seguir siendo amados. Así que debemos ponernos este nuevo uniforme de escogido, de santo, de amado por Dios, de escogida, de santa, de amada por Dios. Este es el nuevo uniforme que usted y yo debemos portar, el uniforme de la revolución. Y con eso comienza el cambio. Porque poniéndonos este uniforme de escogido, santo y amado, comienzo a ser diferente. Ya empezó la revolución, comenzando en mi vida. Ahí comenzó, ahí empezó, pero solo es el principio. Porque este escogido, santo y amado, o escogida, santa y amada, empezará a influir en su círculo más cercano, con su imagen nueva, con el nuevo uniforme. Imagíneselo. Cambios radicales en su vida provocan cambios radicales en su hogar, en su trabajo, en su escuela. Y esto empezará a crecer y a llegar a más vidas. Póngase el nuevo uniforme. Y cada uno de los que lo hemos recibido tenemos el mismo uniforme. Sí, somos diferentes físicamente, pero nuestra forma de ser es común. Es la forma de ser de Jesús. Es la imagen de Jesús, porque todos los que han creído en Jesús
son escogidos. Todos los que hemos entregado la vida al Señor Jesucristo somos santos y somos amados. Entonces sí hay un uniforme que nos identifica. Y no es cómo alabamos, no es cómo oramos, es cómo vivimos. Es nuestro carácter, son nuestras acciones, es nuestro trato hacia los demás. Y aquí lo sigue diciendo el Señor. ¿Qué más implica este uniforme? Dice que nos vistamos de entrañable misericordia, que nos vistamos de benignidad, que es amabilidad, que nos vistamos de humildad, o sea, sencillez en nuestras vidas, que nos vistamos de mansedumbre, es decir, sumisión. Somos gente sumisa, somos gente mansa, amable, buena, llena de misericordia. Y también dice de paciencia. Esto implica confianza y fe en el Señor, porque en Él esperamos. Ahora, independientemente de nuestros temperamentos, de nuestro carácter, que ese no cambia, solo se mantiene en control, note cuáles son las características del uniforme de la revolución en nuestras vidas. Misericordia, amabilidad, humildad, sumisión, paciencia. No solamente eso, el uniforme continúa diciendo soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahí están características especiales de nuestro uniforme, soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y la última parte dice, el último elemento, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Oiga, una persona que vive así, una persona de entrañable misericordia, amable, humilde, sumisa, paciente, se refleja, resplandece, se hace notar, ¿o no es cierto? Ahora, si todos reflejamos esto, entonces nos vamos a aparecer independientemente de nuestros temperamentos e independientemente de nuestros físicos. Este es el uniforme de la revolución que nuestro mundo necesita. Gente que tiene misericordia, que es buena, que es humilde, que es sumisa. Gente que soporta las diferencias de los demás, que soporta las actitudes y acciones de los demás. Gente que ama y que perdona a cualquiera que le ofende o que le daña, que es capaz de perdonar como Cristo le ha perdonado a ella. Este es el uniforme de la revolución que nuestro Dios nos está ofreciendo para que esta revolución verdaderamente sea una revolución que impacte a su vida, a su hogar, a su comunidad, a su país y al mundo entero. Este es el nuevo uniforme. Una vez más, mírese a usted mismo, mire su vida, mírese a usted misma. Estas son las cualidades de su vida, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soporta a los demás, perdona a los demás. Si usted no se ha puesto este uniforme y quiere ser parte de esta revolución, asegúrese de ponerse el nuevo uniforme. El uniforme de la revolución es una persona, Cristo Jesús. Usted primero debe asegurarse de tener a Cristo, que es el uniforme, para podérselo poner. Después necesita asegurarse de quitarse el viejo uniforme. Y finalmente tiene que asegurarse de ponerse el nuevo uniforme. Así que, ¿cuál es el desafío para que iniciemos esta revolución en serio? Reciba a Jesucristo como Señor. Tome ese nuevo uniforme, quitándose el viejo y poniéndose el nuevo. Tome a Jesús, déle el control de su vida. Pídale perdón por su vida pasada, pídale perdón por sus pecados. Deje que Él le dé un nuevo nacimiento, que le haga una nueva persona. Con el poder de Dios podrá quitarse el uniforme viejo y ponerse el nuevo y ser como Jesús. Y eso es lo que el mundo necesita, gente como Jesús, hombres y mujeres con el carácter de Jesús, con las acciones de Jesús, con el poder de Jesús. Ese es el inicio de la revolución que nuestro mundo necesita. Pero hay que hacerlo, hay que tomar esta revolución con el uniforme de la revolución. ¿No quiere usted este nuevo uniforme? ¿No quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ver ese cambio en su vida que provocará un cambio mucho más grande? Solo pídaselo al Señor Jesucristo. Voy a orar con usted y por usted. Padre bendito, en este día, si hay personas en este momento que están anhelando un cambio, que están inconformes con el mundo, pero también con su forma de vida, si al mirarse a sí mismos se dan cuenta
que están reflejando un uniforme que no es agradable. En este día te ruego que tú les convenzas de que tú eres la diferencia, de que tú eres el uniforme de la revolución y que tú estás dispuesto a darles el poder para quitarse el viejo uniforme y vestirse el nuevo. Dios, toma hoy revolucionarios y revolucionarias para este movimiento de cambio para este mundo. Por favor, Padre. Y si usted está orando conmigo y quiere un verdadero cambio, no lo postergue más. Entréguese hoy a Jesús, reciba el uniforme. Resucite con Cristo, comience a poner su mira en las cosas de arriba. Despójese del viejo hombre que ya usted estuvo viviendo y practicando. Vístase de Jesús, el nuevo uniforme, y marchemos juntos en esta revolución. ¿Qué le parece? Hagámoslo juntos. Anime a otros. Yo quiero invitarle. Comparte este mensaje, comparta los mensajes anteriores. El mundo necesita una revolución. Nuestro México necesita una nueva revolución. Comencemos nosotros. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le mando mi abrazo de cada semana, mi oración por usted y la invitación, si Dios nos concede la vida, próximo domingo, el último domingo de noviembre, un nuevo mensaje que también tiene que ver con la revolución. Mientras tanto, espero que usted tenga una excelente semana y que el Señor le bendiga.